Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 7. El título de nuestro mensaje es Cristo nos restaura. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Amén. Queridos hermanos, el apóstol Juan inicia su carta a la iglesia de Éfeso, versículo 1, con 2 descripciones del Señor Jesucristo. Hablando de Jesús, dice: Él tiene las 7 estrellas en su mano derecha, o aquellos ángeles o mensajeros. Es decir, las estrellas son aquellos ángeles o mensajeros que se le dio a las iglesias como pastores. Cristo sostiene o tiene control de las 7 iglesias. Y los candelabros son esas iglesias. Apocalipsis 1:20 nos dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Como pueden ver allí, esta expresión nos habla de la atención y cuidado que Dios tiene sobre sus 7 iglesias y sobre los 7 pastores que estaban sobre cada iglesia. Cristo tiene cuidado. Cristo no se limita simplemente en traer una enseñanza, sino que procura que sus iglesias sean renovadas, fortalecidas y transformadas. Veamos, por lo tanto, hermanos, cómo Cristo restaura a sus siervos, a su iglesia. Veamos los versículos 2 y 3. Cristo reconoce el servicio de su pueblo y de sus siervos. Dice Apocalipsis 2, versículo 2, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Creo que es algo consolador cuando sabemos que nuestro Salvador no ha olvidado ninguna obra de amor que hemos realizado por Él. Es consolador cuando escuchamos: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Él, Cristo, reconocía y alababa a su iglesia y al pastor de esta iglesia, porque no habían sido vagos
eran trabajadores, estaban extendiendo el reino de los cielos. Eran pacientes en medio de la aflicción y eran pacientes con las almas a las que buscaban. Vosotros, mis siervos, han mantenido un excelente ritmo en la obra a la que les he llamado. Y aún más, dice el Señor Jesucristo, han mantenido en los conflictos espirituales una paciente resistencia, refiriéndose a una manera piadosa en que los santos perseveran en el temor de Dios, refiriéndose a la manera en que los santos perseveran en medio de los conflictos, en las dificultades. Los santos muestran su confianza en el Señor. Versículo 3, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Qué hermosas palabras para un creyente, qué hermosas palabras para una mujer de Dios que lucha con sus debilidades, confía en el Señor y Dios reconoce estas cosas. Amados hermanos, ¿no es esto consolador para ti? Que sufres, que pasas por pruebas. Dios sabe lo difícil que ha sido para ti soportar tus pruebas, el desgaste en tu matrimonio, las aflicciones con tus hijos, el trabajo ministerial que no acaba. Que muchos pastores también pasan por estas pruebas. Cristo hablaba no solamente a la iglesia, también hablaba al pastor de esta iglesia, que también había sido fiel en trabajar y sufrir por la causa de Cristo. Yo sé de tu soltería esperando en el Señor. Yo sé que has sufrido y no has tirado la toalla vencida o vencido. He contado tus lágrimas y tu esfuerzo y has perseverado en oración. Te has mantenido fiel aún siendo despreciado por causa del nombre de Cristo. Amados hermanos, Cristo reconoce que has sido fiel a Él. Cristo reconoce que has luchado por causa de Él. Y Él no olvida, hermano, no olvida ninguna obra de amor, ni un vaso de agua que tú le des a alguien por causa de Cristo. Él no lo olvida. Esto está claro en su corazón. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6, 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, tú no has parado de servir, serviste y sigues sirviendo aún. Tal vez nadie recuerde tu humilde servicio, pero Cristo tu Salvador sí lo recuerda y te ama, sí lo recuerda y no lo olvida, sí lo recuerda y lo reconoce públicamente. Por eso dice Mateo 9:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 9:42. Es decir, tu recompensa está segura. Tu recompensa por tu servicio al Señor, por el amor a los santos, porque aún sufres por el Señor, está segura. Eso está seguro. Tu Señor sabe la manera en que aún ahora estás sufriendo en la obra a la que Él te ha llamado, en la iglesia a la que te ha llamado a servir. Cristo habla a su iglesia, habla a su pastor. Él no te ha olvidado. Pero como nos dice la carta a los filipenses, ahora padecemos tribulación porque nos hemos hecho partícipes de los sufrimientos de Cristo para ser semejantes a Él en su muerte. Filipenses 3:10. Es decir, que ahora nosotros hemos recibido el privilegio
además de la salvación, de participar de los padecimientos de Cristo, que aún la iglesia tiene que sufrir mientras esté aquí en la tierra. Tú tienes ese privilegio. Aún tus sufrimientos tienen un fin celestial. Tus luchas en tu hogar, tus luchas en el ministerio, tus luchas en tu aflicción como pastor, como líder, tiene su bendición y Dios lo reconoce. Dios te encamina a padecer por su nombre para que perseveres haciendo su voluntad. Pero para ti, mi amado hermano, mi amada hermana, hay un gran galardón. Hay una gran bendición. Y añade, has probado los mentirosos que dicen ser apóstoles y no son nada. Los has probado. No has soportado sus malas obras. Más bien lo has puesto en evidencia pública. Falsos maestros con falsa predicación, con falsas señales, los has sacado de la asamblea de los santos. Entre los cuales menciona a los nicolaitas, quienes trataron de infiltrar herejías dentro de la iglesia, falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Amado hermano, es importante ver que Dios sabe las obras y servicios que tú has hecho y no perderás tu recompensa. Y ese es un medio por el cual Dios restaura nuestras almas, a través del reconocimiento del servicio. ¿Acaso no dice Romanos capítulo 13 que las autoridades están para poner freno al malo, pero también para alabar al que hace el bien? Lo dice Romanos capítulo 13, del 1 en adelante. Las autoridades están para alabar. Y cuando Cristo alaba a su pueblo, cuando Cristo alaba a sus siervos que predican continuamente la palabra, Cristo los está restaurando, reconociendo su esfuerzo y sacrificio, su trabajo de amor. Y es un bonito ejemplo. Por ahí viene ya el Día de las Madres. Y los niños quieren entregarle una flor a su madre, entregarle un regalo a su madre, hacer una carta de amor con muchos corazones. Eso se llama reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio. Y eso, hermano, es un deber de los hijos. No es si les sale, no importa que no les salga, tienen que hacerlo. Ese es su deber, honrar a su madre y a su padre, ¿verdad? También a los padres, por ahí viene. Así que, amados hermanos, ese reconocimiento que Cristo hace en Apocalipsis es para restaurar nuestras almas y fortalecer lo que está bien. Y animarnos a seguir haciendo la obra del Señor. No desmayes, sigue adelante, no te separes, no te apartes, no te endurezcas, sigue adelante con la buena obra que has hecho, no te detengas. Pero en segundo lugar, amados hermanos, otro medio que usa Cristo para restaurarnos es la amonestación. En el versículo 4, Cristo amonesta a su pueblo por perder su primer amor. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 2, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Observe el llamado de Cristo. Cristo habla a su pueblo que había perdido su primer amor. Eso no quiere decir que estaban viviendo sin amar a Dios. Enfatiza a Cristo el adjetivo el primero. La traducción literal diría: has dejado tu amor, el primer amor. Ya habían pasado unos años, tal vez 20, 15, 30 años, en el que Pablo había escrito la carta a los Efesios. Y un poco más de los días, desde los días en que Pablo había durado 3 años predicando entre ellos. Así lo encontramos en Hechos 19, versículo 20 al 31.
Sin embargo, luego de esos largos años de servicio y trabajo, esa chispa de ese amor al Señor se había en gran manera debilitado. ¿Qué los había llevado allí? A perder ese primer amor. El Señor nos da algunos detalles. Simplemente se concentraron, simplemente se concentra en su estado. Había una frialdad hacia su amante Salvador, que ya ellos habían aceptado como parte de su madurez. Queridos hermanos, esto es importante observarlo porque a veces pensamos que madurez es perder ese primer amor. Eso no es madurez. Ya yo tengo muchos años en el Evangelio. Ya yo no estoy como aquellos hermanos que están predicando todo el tiempo. No, ya yo estoy tranquilo. Pero, ¿cómo así que tú estás tranquilo? ¿Qué significa eso? Habría frialdad hacia su amante Salvador. Habían entrado en un descuido espiritual, en su comunión diaria con Cristo. Ya no leían con la pasión con que lo hacían al principio la palabra. Hay muchos que piensan que eso es madurez. Ya yo no tengo que leer la Biblia. Yo la he leído 15 veces completa. Tampoco. Tan pocas veces lo has leído. Ya estás acostumbrado a no alimentar tu alma con la palabra. Ahora utilizas otros medios. ¿Cómo es eso? Las luchas que enfrentaban ahora eran luchas de profesionales. Eran profesionales cristianos, en el que ellos no eran afectados por nada. Ellos veían a los demás como simples niños en la fe. Y ellos estaban en otro estatus espiritual. Queridos hermanos, esos elementos de frialdad, de orgullo, de ese corazón que no se sienta a los pies de su maestro a meditar en la palabra de su maestro, hablaban claramente de un enfriamiento en el amor hacia Jesucristo. No, pero yo voy a la iglesia. Sí, de manera pública la gente está viendo. Y pensamos que la parte pública es importantísima. Amado hermano, lo que es importante es tu privacidad con Cristo, tu relación con Cristo, tu caminar diario con Cristo. Lo que venimos a hacer aquí en la iglesia ya es unidos a gozarnos y alegrarnos en la comunión y la adoración al Señor como pueblo. Pero muchas veces eso no refleja necesariamente la verdad espiritual que tú estás viviendo en tu casa, a solas con el Señor. No se refleja. Estas evidencias los habían llevado a una frialdad que Cristo no aceptaba como madurez. Cristo no acepta eso. Cristo reconoce su gozo, su perseverancia, su fatiga, su trabajo. Ahora, Él no aceptaba eso. Tengo esto contra ti. Tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor hacia mí. Ya no meditas, ya no me buscas a solas. Ya eres tan maduro que no estás buscando ese continuo gozo y deleite por los medios públicos de gracia. Y yo te pregunto, ¿quién es ahora tu gozo y tu deleite? Porque si no es Cristo, tal vez el carro que tú tienes, la casa que tú tienes,
el trabajo que tú tienes, los nietos, los hijos, el esposo, la esposa. Hay muchas cosas que quieren competir con Jesucristo en tu corazón. ¿Quién es tu gozo y tu deleite? ¿Buscas la manera de agradar a tu Salvador? ¿Fortaleces tu comunión con Él? ¿O estás ocupado, ocupada? ¿No hay tiempo para estar a solas con tu Padre en lo secreto? ¿No hay una lectura, memorización y meditación de las Escrituras en tu vida? Porque ya tú estás en otra etapa. Es decir, tú no puedes decir como el salmista en el Salmo 100, que entras por las puertas del Señor con acción de gracias, con alabanzas. Recuerdo a Mical, hija de Saúl, esposa de David, que cuando vio a David danzando y alegrándose en el Señor porque traían el arca del pacto, esta mujer perdió de vista dos cosas: que David hacía esto para su Señor. David no le importaba que la gente le viera. Yo soy un hijo de Dios y me gozo en que el arca está con nosotros. Pero en segundo lugar, esta mujer olvidó que estaba tratando con su rey y su esposo y lo humilló. Queridos hermanos, no podemos ser como Mical, muy maduros, muy de alcurnia. ¿Y cómo va a ser que los cristianos hagan tal cosa? ¿Acaso no fue eso que mandó el Señor? Y si lo mandó el Señor, ¿por qué te ofende? ¿Por qué te ofende? ¿Por qué te ofende ahora la lectura, la meditación de la palabra? ¿Por qué te ofende congregarte? ¿Por qué te ofende predicar el evangelio? ¿Por qué te ofende? ¿Qué le pasa a tu corazón? Cristo dijo, lo que sucede es que has dejado tu primer amor conmigo. Ahí está el gran problema. En el trono de tu corazón ya no estoy yo. Y eso, hermano, se puede ver claramente en esa frialdad de muerte que se presenta en el servicio de la adoración, cuando la gente no canta, cuando la gente no está en la iglesia, cuando la gente, tú la ves perseverando durante un tiempo y luego desaparece por un mes, desaparece por 15 días. ¿Y fulano qué le pasó? ¿Está enfermo? No. ¿Tiene algún problema familiar? No. No, todo está bien. Él se quedó en la casa viendo televisión, viendo el juego de fútbol. Pero ven acá, ¿cómo el juego de fútbol? Cuando Cristo está en medio de su pueblo, consolando, animando, sosteniendo, fortaleciendo a su pueblo, amonestando a su pueblo para que enderece su camino. ¿Cómo que el fútbol? ¿Cuántas cosas hablan de la frivolidad de nuestro corazón? Veamos el versículo 5. Cristo llama a su pueblo a la restauración. Cristo en el versículo 4 le dice, versículo 5, por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. No es un juego esa frialdad espiritual. No es un juego ese decaimiento en tu devocional personal. No es un juego. Aunque tú prediques la palabra todos los domingos, aunque tú prediques, evangelices a todo el mundo, si tú no oras diariamente, si tú no lees la Biblia diariamente, hay problema en tu corazón. Porque muchas veces intercambiamos y creemos que las cosas que hacemos en público, ya con eso es suficiente. No. A veces las cosas que hacemos en público es para que la gente nos vea. Y para vernos bien. Yo estoy en público ahora, estoy bien bonito, ¿verdad? Bien peinadito, arregladito. Igualmente ustedes están bien bonitos, arregladitos. Ay, qué bien. Eso es necesario en público. Eso es necesario en público. Estar ornamentado, ordenadamente. Pero, ¿qué sucede en tu casa? En tu vida privada de oración. En tu comunión con el Señor.
Cristo en primer lugar le da un mandato. Recuerda. Ha transcurrido un tiempo considerable desde que comenzó tu deterioro espiritual. Debes recordar tu antigua posición, pues enfriándose tu amor hacia Cristo, has agregado un peso a tu carrera que la hace más difícil. No podrás avanzar igual. Te hace demorar porque tu alma se enfría. Tus pies se debilitan, tus brazos caen. Por eso se le dice, fortaleced las manos caídas y los pies paralizados, ponerlo a trabajar. Le está hablando al que se ha decaído espiritualmente. Porque es un frío que aporta a tu alma tristeza. Porque el primer amor ha sido abandonado desde ya hace tiempo. Pasa a examinar, a revisar tu propia historia. Recuerda lo que tus hermanos o padres de la fe hicieron en la iglesia antes que tú. Compara tu lectura de la palabra, cómo está ahora y cómo era antes. Compara tu vida de oración, cómo está ahora y cómo era antes. Compara tu fe, compara tu confesión de pecado. Confiesa tu pecado ahora más rápido porque ves más claro el pecado, porque quieres ser santo. O tú duras un mes o semanas para confesar un pecado. Debes reconocer si tu estado espiritual ha mejorado o ha empeorado. Debes reconocer si tu orgullo ha crecido más o está más débil y más pequeño. Debes de reconocer para que entiendas el estado espiritual real en tu vida. Debes reconocer si tus pasiones a las que antes vencías, otra vez estás cayendo en ellas. Debes de reconocerlo. Tu desempeño sin tu primer amor se convierte en frialdad, se convierte en una ortodoxia fría, sin fruto para gloria de Dios, con una fe endeble que va menguando cada vez más. Y amados hermanos, este es un peligro para aquellos que ya tenemos un tiempecito en la fe. Parece que la madurez es sinónimo de frialdad, de falta de comunión, falta de oración, falta de lectura de la palabra. Y eso es un engaño. Eso es un engaño. Falta de empatía con el débil y necesitado, con predicar a otros, falta de amor por las almas perdidas. Eso es un engaño, eso no es madurez, eso es frialdad. Ahora pasas más tiempo escudándote, respondiendo a la predicación en tu propio corazón, simplemente con excusas. Ahora llenas tu mente y corazón de excusas. Antes escuchabas la palabra de Dios y te autoexaminabas y confesabas tu pecado o te alegrabas si permanecías en la verdad como se te había enseñado. Pero en la frialdad espiritual ahora no te importa tanto. Ahora te excusas. La frialdad espiritual nos lleva hasta burlarnos de aquellos que están perseverando. A veces hay personas que no se sientan a aprender la palabra de Dios predicada, sino que se sientan a cuestionar cada cosa que se dice. ¿Usted cree que eso es madurez? Eso no es madurez. Porque si Cristo está enseñando a través de un burro, oiga bien, escuche al burro, porque Cristo está enseñando. Si Cristo está enseñando a través de una vaca, oiga bien, presta atención a lo que dice la vaca, porque Cristo está enseñando. Aquí lo importante es, Cristo está trayendo su mensaje de la palabra. Levantar argumentación contra la palabra, levantar argumentación contra lo que se ha dicho, contra lo que has oído, no ayudará en nada a tu estado espiritual. Por eso Cristo dice, recuerda
Recuerda cómo antes meditabas, abrías tu corazón para que la palabra te afectara. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué solamente argumentas y te pones excusas? La realidad es que has dejado tu primer amor. Tu decaimiento espiritual, tu pereza para orar, tu pereza para buscar las almas perdidas, habla de tu decaimiento espiritual. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor nos dice, arrepentíos. Si hay decaimiento espiritual, amado hermano, no es una excusa lo que necesitamos, es arrepentimiento. Eso es lo que dice Cristo. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Aquí se nos exige una sola acción. Cristo quiere una sola cosa que tú y yo como creyentes tenemos que hacer cuando encontramos alguna área de descuido, algún lugar en la que hemos sido apáticos, fríos hacia mi amor y comunión con Cristo. Lo que Cristo nos exige es arrepentimiento. Y recuerden que aquí no está hablando a los impíos, a una iglesia y a su pastor. Arrepiéntete. Le habla a su pastor, arrepiéntete. A su ángel, arrepiéntete. Le habla a su amada iglesia, el cuerpo de Cristo, su esposa, arrepiéntete por esa frialdad. Por ejemplo, un esposo llega a su casa y su esposa siempre le tiene su comidita ahí bien preparada. Siempre ha sido así. Llega un día en que él entra por la puerta y no está la esposa y no está la comida. Mi amor, ¿dónde me dejaste la comida? Bueno, yo no cociné. Mira a ver lo que tú puedes encontrar por ahí. Eso lo deja al hombre herido en su barriga y en su corazón. Porque ella siempre me ha atendido. Y tal vez un hombre piadoso diría, no, algo debido a muerte ha sucedido. Un poquito exagerado, ¿verdad? Pero algo ha sucedido. Eso es lo que pasa, hermano, con el Señor. Algo está sucediendo en tu corazón cuando está esa frialdad. Y cuando tú no estás leyendo, meditando, perseverando, buscando las ovejas, ¿qué pasa en tu corazón con Cristo y hacia Cristo? El hombre que le dice a su mujer, después de 15, 20, 30 años de estar juntos, ahora te amo menos. Después de tanto cuidado y atención de esa mujer hacia ese hombre, para esa mujer eso sería una gran ofensa. Ahora te amo menos. ¿Qué significa eso? Eso significa que ese hombre ha descuidado servir, ha descuidado el perdonar, ha descuidado el amar a su esposa, ha descuidado el conocerle cada vez más. El descuidado es él, no es ella. Si un hombre se atreve a decir, después de tantos años de amor y atención de esa mujer hacia él, que ahora él la ama menos, es porque él es un descuidado. Y él no ha cultivado una relación amante con su esposa. Ha perdido el tiempo y ha dejado enfriar su amor hacia su esposa. Es lo mismo que sucede de un lugar hacia otro. El joven que a medida que pasan los años no ama, no respeta y honra más a sus padres, ese joven tiene problema. Es el joven el que tiene problema. Porque a medida que pasa el tiempo, debería de ver en los sacrificios y el esfuerzo que han hecho sus padres un testimonio y evidencias más fuertes para amarlos más. Deberían tener más testimonios, porque cada vez se invierte
más. Y mientras más el padre envejece, su vida se la da más a sus hijos. El hijo debería estar y la hija debería estar más agradecida, más agradecido. Cuando no es así, no es el padre que tiene el problema, es el hijo que tiene el problema. Es el hijo. Por eso es que Cristo, amados hermanos, cuando ve nuestra frialdad hacia Él, Cristo no dice yo tengo problema. No, Él no ha dejado de amarnos. Él no ha dejado de interceder por nosotros. Él no ha dejado de perseverar guardando a su pueblo. Él continúa sanando y restaurando a su iglesia. ¿Sabe quién es que está mal? La iglesia. Es la iglesia que está mal. Es el pastor que está mal. Se ha dejado su primer amor con Cristo. Somos nosotros, hermanos. No es Cristo que ha cambiado. Es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. El arrepentimiento es el llamado verdadero a un alma que se ha enfriado contra su amado. El arrepentimiento es reconocer que somos nosotros los responsables de esa frialdad hacia nuestro Señor. Y ese es el arrepentimiento, la reacción de todo verdadero hijo pródigo. Como dice Lucas 15:18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado. Es el hijo pródigo que se enfría contra su padre, que se endurece contra su padre. Es el hijo pródigo que tiene que ir a donde su padre a arrepentirse. No es el padre que tiene que pedirle perdón al hijo. Porque ¿quién es que se ha enfriado en su amor? El hijo. El hijo pródigo fue que se enfrió en su amor. Amado hermano, lo más difícil del arrepentimiento es aceptar la responsabilidad personal por nuestro fracaso, por nuestro descuido espiritual. Pero una vez que lo aceptas, una vez que reconoces tu orgullo, una vez que reconoces tu frialdad hacia Cristo, entonces podrás ir delante del Señor con un verdadero corazón contrito. Señor, Padre mío, perdóname. Perdóname, Señor, porque no te amo como te amaba. No tengo ese mismo amor y esa misma disposición. Señor, renuévame, renuévame, límpiame, sáname. Es ahí donde entra ese salmo, ese hermoso Salmo 51 de David, del rey David, donde pedía a Dios que lo limpiara con hisopo, donde pedía a Dios que lo santificara, donde pedía a Dios el gozo que había perdido por su pecado. Hermanos amados, ese gozo que has perdido puede ser revitalizado, renovado, restaurado. Ese gozo, el cual tú has echado a un lado, puedes otra vez retomarlo. Pero antes que llegue ese gozo, debes de arrepentirte de esa frialdad, de esa dureza de corazón hacia el Señor. Pídele perdón al Señor y pídele restauración de tu gozo. Que dice el Señor Jesucristo, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Apocalipsis 2, versículo 5 en adelante. Haz las primeras obras. La prueba del arrepentimiento es una vida transformada. La prueba del arrepentimiento es que nosotros hemos confesado nuestro pecado y nos hemos alejado del pecado. La evidencia del arrepentimiento es esa. Haz las primeras obras. Vuelve a las escrituras, vuelve a la oración, vuelve a la comunión con tu iglesia, vuelve al amor a los hermanos, vuelve a ese espacio, a ese lugar a solas que tú antes tenías, a estar con Cristo. Cuando Jesús dice, realiza las obras que hacías al principio, tiene en mente las obras de amor por Él,
que salen, emanan de un corazón piadoso, esa pasión por su Salvador, ese temor piadoso que reverenciaba la palabra de Dios, ese amor piadoso que se sumergía en la oración, y vibraba de piedad. Dios quiere que lo que está muerto sea sanado en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere, amado hermano. Y por eso esta palabra que Dios trae a nuestras almas, tenemos que volver a las primeras obras. Pero para volver, primero hay que confesar el pecado y regresar a esas obras. El énfasis no sobrecae sobre la palabra obras, sino sobre las primeras. Cristo les pide a los creyentes de Éfeso su dedicación incondicional, su amor, su sacrificio, lo cual sería para cambiar la frialdad, para cambiar el endurecimiento. Cuando Pedro negó a Jesús, Cristo le preguntó 3 veces: Simón, ¿me amas? 3 veces le hizo esa pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos. Vuelve a la obra del Señor. Vuelve al servicio del Señor. Renueva tu servicio con una nueva actitud de corazón, con una actitud de agradecimiento, porque tú no eres digno de que Cristo te use. Tú eres un pecador. Sin embargo, en su amor y gracia, te salvó, te perdonó y te llamó a su servicio. Hermano amado, aún tomar una escoba y barrer es un gran privilegio, porque para Cristo lo hacemos. Hacer cualquier cosa es nuestro privilegio, pero cuando perdemos eso, y es una carga, y vemos a los demás como una carga y un problema, hemos perdido ese primer amor. Dios quiere que tú seas restaurado. Dios quiere que te restaures. Por eso te llama al arrepentimiento, por eso te llama a hacer las primeras obras. Y también por eso te llama, te señala una solemne amenaza. Y esto es importante notarlo, porque si no respondemos a la repetida invitación de nuestro Señor y Salvador al arrepentimiento, si no respondemos y confesamos nuestros pecados, hermanos, el pecado, como los ratones, cuando usted no trata esa plaga, se multiplican hasta comerse la comida que tú tienes en el plato. Las plagas de cucaracha se multiplican hasta que llega un momento en que tú pones un vaso de leche en un lugar o un plato de comida y al instante se llena de cucaracha. Se llena de cucaracha al instante. Ni lo piensas que tú estás ahí, porque tú has dejado que se multipliquen. Hermano, así el pecado. Si no respondemos con arrepentimiento a la invitación del Señor, el pecado se multiplicará y tu mal crecerá y tu enfriamiento aumentará. La iglesia de Éfeso fue llamada por Pablo a la restauración. La iglesia de Éfeso fue llamada por Cristo al arrepentimiento. Y la iglesia de Éfeso, hermanos amados, desapareció. No respondió al llamado de Cristo. No existe esa iglesia. Cristo llamó al arrepentimiento y no prestaron atención.
Yo he estado leyendo el libro de Jeremías y es la misma característica. Jeremías llamando al pueblo de Judá, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Todavía hay tiempo, arrepiéntanse. Y el pueblo no escuchó. Es más, persiguieron a Jeremías. Se burlaron de Jeremías. ¿Y dónde está la palabra de Dios que tú predicabas? A ese nivel. Hermanos, Judá fue arrasada, el templo destruido, las murallas destruidas, todo destruido. El pueblo no se arrepintió y siguieron entregándose más y más en su pecado hasta que Dios lo destruyó. Hasta que Dios lo destruyó. Permítanme recordarle, amados hermanos, que cada generación está llamada a responder al mandato de Dios. Cada generación es responsable. Dios hoy me llama a mí, a esta generación que me está escuchando, a predicar el evangelio. Y si esta generación no escucha el evangelio, esta generación perecerá. No, pero que mis abuelos fueron cristianos. Tus abuelos escucharon la amonestación, escucharon la predicación de la palabra y creyeron. Ellos fueron salvos. Pero esta generación es una nueva generación y deben de responder a Dios. Se levantaron generaciones, hermanos, que nunca volvieron a Dios. En el libro de Josué se dice que luego de Josué y de los ancianos que vieron las obras de Dios, se levantó una generación que no conoció a Dios. Y fue la generación sobre la que Dios le trajo juicio sobre juicio, pues dejaron el pacto de Dios. Amados hermanos, en el versículo 7, observad la bendición del Señor, y con esto termino. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Pero ¿cómo vas a vencer? Arrepintiéndote y haciendo las primeras obras. ¿Sobre qué vas a vencer? Sobre el pecado. Sobre tu pecado que te ha endurecido y enfriado. El que tiene oído que los use. El que tiene oído que los utilice para prestar atención, para seguir la instrucción de la palabra. Porque lo que el Señor ha dicho, eso acontecerá. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del jardín y colocó un ángel con una espada encendida que custodiaba el árbol de la vida. Pero con la muerte de Cristo, esa entrada ha sido otra vez reabierta. Con la muerte de Cristo, otra vez han sido renovadas nuestra esperanza. Otra vez, amados hermanos, podemos entrar, como dice Apocalipsis 22, 2, 14 y 19. Amado hermano, Dios quiere nuestra restauración. Cristo nos restaura. Y para eso, en primer lugar, reconoce, alaba tu amor y tu servicio. Reconoce tu esfuerzo. Pero en segundo lugar, Él no acepta tu frialdad y te llama al arrepentimiento. Arrepiéntete. Haz las primeras obras. Cristo te restaura. Joven aquí, presente. Cristo vino para restaurar tu relación con el Padre. Cristo vino para salvarte de tu pecado. Cristo vino para que tú no seas un enemigo de Él. Si a su iglesia Él la llama al arrepentimiento, si a su iglesia Él la amenaza diciéndole que no habrá esperanza sin arrepentimiento, ¿qué será para el impío? ¿Qué será para el pecador? ¿Se podrá salvar? Como dice el apóstol Pedro,
si con dificultad, por la gracia y bondad de Dios, somos salvos, la iglesia, ¿dónde hallará salvación el impío? No la hallará si no se arrepiente. Mi querido niño, joven, arrepiéntete de tu pecado y entrega tu vida al único que realmente te ama. Si recibes a Cristo, Él vendrá y te dará a comer del árbol de la vida y no morirás jamás. Del árbol de la vida eterna, porque Él compró esa vida eterna con su propia sangre. Recibe a Cristo, recibe de ese árbol, recibe la vida eterna, recibe el arrepentimiento. Confiesa tu pecado. Dios viene a restaurarte. Que Dios te conceda en esta hora esa hermosa salvación, esa hermosa restauración de una vida amorosa, deleitosa, en paz con nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad. Gracias porque tú quieres nuestra restauración, renovación y sanidad. Ayúdanos a poder mirar a ti y a entender que tú nos llamas a permanecer en lo bueno, pero también a arrepentirnos, a dejar lo malo y a hacer lo bueno que te agrada. Bendícenos, Señor. Salva a aquellos pecadores que están sin Cristo en esta hora, que escuchan esta palabra. Sálvalos, que clamen a ti. Padre, perdóname. Señor, perdóname de mi pecado y hazme tu Hijo por medio de Cristo. Que así sea en sus corazones. Oye su oración, oye su súplica, hecha por un corazón humilde y sincero. En Jesús te lo pedimos. Amén.